cada uno de nosotros y podamos ser edificados con su palabra en esta mañana. Damos gracias a Dios por este espacio, por este tiempo, y te invitamos a permanecer ahí, que busques tu Biblia, que la tengas ahí en tu mano y que dispongas un espacio y que no te distraigas con nada, aunque estés en tu casa, puedas disponer de este tiempo y no hacer otras actividades para que el Señor pueda hablar a tu corazón y que te dispongas en esta mañana. Vamos a ir a la palabra en esta mañana. Yo te invito a que vayas al libro de Números capítulo 14. Vamos a ir a la palabra de Dios. Libro de Números, en el capítulo 14, versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo ahí. Toma tu Biblia y comienza ahí a concentrarte en lo que la palabra dice. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números 14, verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Vamos a leer ahí por un momento y vamos a orar al Señor. Amado Dios, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Oramos para que seas tú trayendo, Señor, refrigerio espiritual a tu iglesia, a cada persona que hoy está escuchando el mensaje, para que tú hagas tu obra en nuestras vidas, para que sigas edificando tu obra, para que sigas trayendo restauración, sanidad y dirección a nuestras vidas. Hoy disponemos este tiempo para que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas, para que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y pueda, Señor, dar fruto al 100%. Te damos gracias por tu palabra y la bendecimos en esta mañana. Llévate toda distracción de nuestros hogares, llévate todo aquello, Señor, que distraiga nuestra mente, y que podamos recibir tu palabra, tu mensaje en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. La enseñanza de hoy se titula Razones para no retroceder en la fe. Nosotros como creyentes, Dios nos ha llamado por medio de sus promesas. Él hizo promesas desde la creación del mundo. Él comenzó a traer un mensaje. Él le dio una promesa a Abraham y a toda esa descendencia, y nosotros ahora somos parte de esa promesa. Él envió a su Hijo para que fuéramos redimidos del pecado, para que fuéramos rescatados de la esclavitud del pecado, y nos ha prometido que seremos salvos y estaremos eternamente con Él. Pero nosotros es posible que retrocedamos cuando vemos obstáculos, cuando vemos dificultades, cuando nos enfrentamos con diferentes batallas en nuestra vida.
es posible retroceder, porque el desaliento a muchos los ha hecho retroceder, la falta de fe los ha hecho retroceder, el temor, la duda a muchos los ha hecho retroceder. Y vemos aquí en la historia de Israel que Israel muchas veces quiso retroceder a Egipto, quiso volver a Egipto cuando ellos vieron las dificultades, cuando ellos vieron las aflicciones que enfrentaron en el desierto. Entonces, cuando ellos dudaban, cuando ellos tenían temor de los enemigos, ellos querían regresar a Egipto. Pero nosotros estamos llamados a no retroceder. Hubo un grupo, hubo unos hombres que ellos no retrocedieron y fueron los que pudieron llegar a Canaán. Y lucharon y batallaron hasta llegar a la tierra prometida, pero tuvieron que tener fe en el Señor. No retrocedieron nunca en su fe, siempre creyeron en la promesa que Dios les había dicho. ¿Y cuál era la promesa que Dios les había dicho? Que Él les daría una tierra que fluye leche y miel. Él se lo prometió a Abraham: daré a tu descendencia una tierra que fluye, una tierra de bendición, una tierra de frutos, de valles, de vides, una tierra de olivos. Esa tierra sería bendecida. Y Él le dijo a Israel: yo te daré esa tierra. Pero Israel no se le olvidaba la promesa que Dios le había dicho, y muchas veces intentaron retroceder, intentaron volver a su vida anterior en Egipto. Como creyentes, como cristianos, estamos llamados a avanzar y a no retroceder en la fe. Y aquí Dios le enseña a Israel, y Dios nos enseña a nosotros a través de la fe que tuvieron algunos de ellos, muy pocos. Ellos tuvieron una fe que los llevó hasta Canaán. Y no todos los que salieron de Egipto llegaron a Canaán. Muchos no llegaron. La pregunta es de nosotros que estamos hoy presentes: ¿quiénes llegaremos realmente a esa tierra que Dios nos ha prometido? Porque Canaán, vamos a aprender o recordar que Canaán es un tipo de la vida eterna, de la tierra que Dios tiene para nosotros, una tierra celestial. La nueva Jerusalén, una tierra donde viviremos eternamente, es una tierra que no es terrenal, que no es temporal, sino que es eterna. Así como Dios le prometió a Israel esa tierra, Dios nos ha prometido a nosotros, a todo el que cree, le ha prometido que nos dará una tierra espiritual. Vamos a ver cuáles fueron las razones que Dios le enseñó a Israel para que no volvieran a Egipto. Ellos tenían que tener en cuenta varias cosas. Cuando se enfrentaran con las dificultades, ellos debían tener en cuenta algunos aspectos, y Dios les dijo a ellos varias cosas. Y vamos a mirar en esta mañana qué fue lo que Israel debía tener en cuenta para no retroceder a Egipto. En primer lugar, ellos tenían que creer que la tierra que Dios les daría era buena. Ellos tenían que entender que esa tierra era buena, y lo dice el versículo 7. Dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Entonces Dios le habló a través de Josué y Caleb al pueblo y le dijo: esa tierra donde vamos a llegar, donde vamos a poseerla, que Dios nos ha prometido, es verdaderamente una tierra buena, es una tierra que fluye leche y miel. El pueblo no creía que la tierra de Canaán era buena, como Dios les había dicho. Habían enviado a algunas personas, espías, a reconocer la tierra para que ellos trajeran un informe de cómo era la tierra, si era buena, si había fruto, si había gente. Ellos iban a reconocerla, pero algunos de ellos no creyeron en la tierra, y por no creer en la promesa que Dios les había dicho, que Dios les había hecho, ellos querían retroceder. Y miremos en el versículo 3, ellos dijeron: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra?
para caer a espada. Mire lo que dicen, ya habían perdido la fe y ellos pensaban, vamos a morir aquí. ¿Para qué Dios nos ha traído y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces ellos ya habían perdido la fe, la esperanza, no creían en la promesa y dijeron, vamos a morir en esta tierra, mejor vamos a volver a Egipto. Ellos habían comprobado que la tierra era buena, pero les faltó la fe para creer en eso. Ellos habían comprobado que la tierra era buena, pero el problema fue que no quisieron obedecer a Dios. En Deuteronomio capítulo 1, el libro que sigue después de Números, capítulo 1 versículo 24, dice la palabra. Deuteronomio 1:24. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. Un grupo había reconocido la tierra y habían tomado el fruto para ver si el fruto era bueno de la tierra, pero ellos no quisieron, sino que dice la palabra que fueron rebeldes ante lo que Dios les había dicho. La tierra de Canaán es un tipo entonces de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. La que Dios nos va a dar y nos ha prometido es una tierra verdaderamente buena. Es una tierra mejor, mucho mejor que la tierra en la cual nosotros estamos en este día. Porque la tierra donde vamos a estar eternamente es una tierra de bendición, porque es eterna, es eterna. Las circunstancias de la eternidad serán totalmente distintas. Tendremos leyes distintas, tendremos un cuerpo distinto, los frutos y la comida será distinta, la forma de vivir será distinta, no habrá enfermedad, no habrá tristeza ni dolor en esa tierra. Y para Israel la tierra de Canaán representaba esa tierra de bendición, del desierto, de pasar mucha necesidad, muchas dificultades en el desierto. Ellos llegarían a una tierra prometida y ellos heredarían esa tierra para la eternidad. Pero muchos de ellos no creyeron. Como nosotros hoy, Dios nos dará una tierra espiritual donde viviremos eternamente. Pero necesitamos creer que esa tierra verdaderamente es como la palabra nos dice. Es una tierra distinta, es una tierra de bendición, es una tierra donde hay leyes diferentes, donde la vida será diferente. Pero necesitamos entender y creer que esa tierra será verdaderamente una tierra eterna y buena para nosotros. De lo contrario, muchos no querrán llegar, muchos no perseverarán hasta el final y se quedarán en el pasado, retrocederán. Y los que retrocedan no llegarán. Los que retrocedan no podrán llegar. Nosotros necesitamos entonces creer en lo bueno que será la salvación, en la bendición que es la vida eterna para nosotros. No sé usted si usted se quiere quedar en la tierra, para vivir en la tierra. Si fuera la eternidad en la tierra, sería una eternidad muy complicada aquí en la tierra, porque viviríamos con las mismas enfermedades toda la vida, con los mismos dolores, con las tristezas, con los llantos, con los sufrimientos. Viviríamos en esta tierra en un estado de esclavitud a lo temporal, pero pasar a la eternidad es pasar a una tierra diferente. Y la palabra nos da luz acerca de esa tierra, pero no es el detalle del día de hoy. Pero hoy necesitamos entender que la eternidad será verdaderamente buena como era Canaán para Israel.
en Hebreos capítulo 3. Hebreos es un libro para cristianos, el libro de Hebreos. Y Hebreos son exhortaciones a los cristianos que retroceden, a los cristianos que se apartan. Si hay un cristiano que lucha con apartarse, debe leer el libro de los Hebreos, porque el libro de Hebreos te dice a ti por qué no debes apartarte y cuáles son las causas y consecuencias de apartarnos del Señor. Hebreos capítulo 3 en el verso 16 dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios les dio la promesa, Dios les prometió a ellos que daría la tierra de Canaán, pero por incredulidad ellos no pudieron entrar. No entraron, mucho pueblo no entró. Toda esa generación que se rebeló allá en el libro de Números, toda esa generación que dijeron volvamos a Egipto, ¿para qué nos trajeron a esta tierra para morir a espada? Toda esa generación que no creyó, ellos murieron en el desierto, no entraron a la tierra de Canaán. Ellos pudieron haber entrado, pero no quisieron por incredulidad. Toda esa generación se quedó en el desierto. Debemos aprender a creer en la promesa de Dios y avanzar a esa tierra que Él nos ha prometido. Nosotros vamos a enfrentar luchas como enfrentó Israel. Vamos a ver los obstáculos, vamos a ver muchas cosas que nos impedirán o nos quieren impedir avanzar. Pero como Israel debemos aprender que no podemos dudar, sino que tenemos que creer que lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Y que la tierra que Él nos ha dicho será mejor que esta en donde estamos viviendo hoy. Que la vida eterna será verdaderamente buena. Y que nosotros no alcanzamos a imaginar lo bueno y la bendición que será la salvación para nosotros. Un cristiano puede retroceder por no creer en lo bueno que será la vida eterna. Muchas personas, aunque no lo digan, les cuesta creer. Dios ha dicho, si cree, el que crea en mí no morirá. El que cree en Cristo tendrá la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Esa vida, eso que Dios está prometiendo en su palabra, es la vida que tendremos en la eternidad, en esa tierra celestial, por lo cual lucharon los profetas. Ellos vieron, los apóstoles, los primeros cristianos, ellos tenían su mirada puesta en la patria celestial. El apóstol Pablo nos enseña que nuestra mirada no debe estar en las cosas terrenales, sino en las celestiales, que nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba. ¿Dónde arriba? ¿En los cielos? ¿En la atmósfera o en las nubes? No, es en las cosas que hay allá. No simplemente mirar arriba al cielo, donde tú ves el cielo despejado, sino en lo que hay detrás de ese cielo, que nuestros ojos humanos no pueden ver, sino solo aquellos que alcancen el final y puedan llegar a ese día en que nosotros seamos transformados, trasladados, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando abramos los ojos allá, veremos entonces que lo que Dios había prometido era cierto. Pero ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden verdaderamente creer la bendición que habrá ese día que nos demos cuenta de la tierra? Muchos no creyeron y quedaron ahí. Dice Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Entonces dice aquí el autor del libro de Hebreos, si algunos no pudieron entrar, si Israel no pudo entrar a Canaán por causa de incredulidad, entonces nosotros, dice, se refiere ahora a los cristianos a los cuales se dirige el libro de Hebreos, y le dice a ellos: temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en un reposo, como lo era Canaán para Israel, el reposo del desierto, de las obras del desierto, era Canaán para ellos. Para nosotros hay un reposo, hay una tierra donde reposaremos de nuestras obras. Pero dice: temamos, obedezcamos, no sea que permaneciendo la promesa, algunos de vosotros parezca no haber alcanzado esa promesa. Es posible que muchos cristianos no logren alcanzar esa promesa, no logren llegar al final. La vida del creyente, es más importante tener en cuenta cómo tú terminas a cómo comienzas. Tú puedes comenzar muy bien, puedes comenzar con todas las fuerzas, con todas las ganas, con todo el ánimo. Puedes comenzar muy motivado, pero con los años puedes perder esa motivación y quedar como quedó Israel, sin llegar al final. Nosotros necesitamos entender, más importante es cómo vamos a llegar al final que cómo comenzamos. Muchos comenzaron bien y ahora están mal. Pero algunos están comenzando un poco mal, pero van a terminar bien. Pero lo importante es cómo terminas, porque esto es largo. Pero la palabra dice que en cualquier momento puede venir Cristo. Y debemos perseverar hasta llegar al final de nuestra carrera como cristianos. En segundo lugar, la segunda razón que Dios les da a ellos para que no volvieran a Egipto es que debían creer que Dios vencerá a sus enemigos, que Dios vencería a sus enemigos. Volviendo al libro de Números capítulo 14, Él le dice en el versículo 9, Números 14, 9, le dice la palabra, Números 14, 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién les está diciendo estas cosas? ¿Quién está hablando estas palabras? ¿Quién está hablando de esta forma y diciendo, no temáis al pueblo de esta tierra? Está hablando Josué y Caleb, que fueron los únicos dos que vieron que la tierra era verdaderamente buena, que los enemigos que habían no iban a ser un obstáculo, que todo lo que habían visto era bueno y que no habría ningún impedimento. Y le dan una exhortación y una palabra de fe a Israel. Le dicen, no les temáis a este pueblo, porque ellos pensaban que iban a morir. Pero Josué y Caleb, ellos creyeron en la promesa y dijeron, no tengas temor, porque aunque haya enemigos, nosotros los comeremos como pan. Miren la fe de Caleb y de Josué. Ellos están luchando contra aquellos que no creían, pero la fe de ellos era mucho más grande. Y ellos decían, no tengan temor de los enemigos que hay en esa tierra, porque Dios lo ha prometido, porque Dios es el que está con nosotros. Y ahora con ellos no está Jehová, pero Jehová está con nosotros. Ellos tenían una fe en que Dios vencería a sus enemigos y iban a poder tomar la tierra. Hay dos clases de personas: los que creen y los que dudan en la promesa de Dios. La historia en el contexto dice, en el capítulo 13 de aquí mismo de Números, en el verso 27 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra
a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Amalek habita el Nehued y el Eteo. El Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Noten que 2 hombres vieron algo distinto, mas los otros 10 vieron los problemas, vieron que los enemigos serían superiores, que los enemigos iban en contra de ellos, los iban a acabar, a exterminar. Y habían solo 2 que tenían una fe distinta. Nosotros debemos tener cuidado en este tiempo de ver al enemigo superior a nosotros, superior a Dios, como lo vieron estos israelitas. 10 de ellos no tuvieron fe, pero 2 creyeron y dijeron: vamos y sigamos adelante, porque más podremos nosotros que ellos. Sigamos adelante, vamos a tomar la tierra, porque Dios lo ha dicho, y nosotros creemos que la vamos a tomar y vamos a llegar a Canaán. En estos tiempos hay mucha gente dudando, pensando que el enemigo es superior, pensando que el enemigo es más grande, pensando que vamos a acabar, pensando que todo acabó. Pero hoy la palabra nos está diciendo que solamente los que tengan la mirada puesta en la promesa que Dios ha hecho, mucho pueblo llegará a esa tierra prometida si han creído. Pero los que no crean y vean al enemigo más grande tendrán temor y van a retroceder en su fe. Mucho pueblo hoy se ha descuidado espiritualmente porque han dudado, porque tienen temores, porque no han creído en la promesa de Dios, porque piensan que el enemigo es mayor. Pero nosotros creemos que los enemigos que hoy tenemos, nosotros acabaremos con ellos y no nos impedirán llegar con nuestras familias a la tierra prometida, a esa tierra que Dios ha dicho que entraremos y que viviremos eternamente con Él y disfrutaremos una vida eterna porque hemos creído en su promesa. Pero solo los que tengan esa fe, los que crean, no importa cuál enemigo tengamos hoy, no sé cuáles son tus enemigos, pero Dios ha dicho que ninguno de ellos nos impedirá. Él prometió a Israel: ve a Canaán. Ahí va a haber enemigos, pero Él les dijo a ellos: yo los voy a sacar de ahí. Ellos se les olvidó que ellos no tenían que sacarlos, porque Dios era el que luchaba y peleaba con ellos siempre. Y Él iba a sacar a esas naciones, a los enemigos de Israel, los iba a sacar de Canaán para que ellos vivieran en Canaán y pudieran poseer esa tierra. Josué y Caleb entonces son los ejemplos que nosotros tenemos de aquellos que creyeron. Josué y Caleb. Aunque los enemigos son reales, debemos avanzar porque Dios está con nosotros. Recuerda esto: pase lo que pase, Dios está con nosotros siempre. Si nosotros obedecemos, Dios está con nosotros. Si creemos, Dios está con nosotros. Dios estuvo con Josué y Caleb porque fueron los únicos que ellos creyeron y dijeron: vamos y avancemos, y Dios respaldó a Josué y a Caleb. El verso 30 dice que Caleb hizo callar al pueblo y le dijo: vamos y tomemos posesión de ella, porque nosotros podremos más que ellos.
ten esto presente. No sé qué cosas estás viendo tú que se están levantando. Estas cosas que se están levantando en contra de la fe. Estas cosas que se vienen levantando en contra de los principios bíblicos. Los enemigos que se están levantando en contra de aquellos que han creído en Cristo. Aquellos que no quieren que tú llegues al final. Tu enemigo principal no quiere que tú alcances esta tierra. Pero nosotros podremos más que todos esos enemigos. Porque la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nada puede detener la iglesia, nada. Ni siquiera la fuerza humana la puede detener. Ni siquiera el hombre puede detenerlo, ni el enemigo, nadie. Nadie puede detener a la iglesia, porque la iglesia tiene promesas. Y la promesa que Dios le dio a la iglesia es que sería salva, que heredaría una tierra espiritual, una nueva Jerusalén, que heredaría la vida eterna, y esa vida Dios la dará a mucho pueblo. La decisión de Caleb es el resultado de su fe. La decisión que tomó Caleb de avanzar y no de retroceder como los demás es el resultado de su fe. Yo no sé si tú estás actuando como Caleb o como aquella mayoría que han retrocedido. Aquellos que se han descuidado, aquellos que quieren hacer su propia voluntad, aquellos que han querido hacer sus propios planes sin obedecer a Dios y han retrocedido porque han sido rebeldes, dice la palabra, a la voz de Dios. Han sido rebeldes a la palabra de Dios. Y Caleb dice, porque Josué y Caleb dijeron, porque vamos a poseer la tierra, porque ya el amparo de este pueblo no está con ellos. Y el favor de Dios estaba con nosotros, dice Josué, está con nosotros, dice Josué y Caleb. Ellos entendían que Dios no estaba con los enemigos, sino que Dios estaba con ellos, a los que le había Dios prometido que le daría la tierra. Entonces Josué y Caleb dicen, vamos y avancemos, porque Dios es el que está a favor nuestro, no está a favor de ellos. Y ahora el favor de Dios era para Israel. Nuestro avance en la obra y en el servicio a Dios dependerá de creer que el favor de Dios está con nosotros y que nuestros enemigos no serán un obstáculo para que el reino de Dios se siga extendiendo. Ese es el resultado del avance. Cuando nosotros creemos, nuestro avance en la obra dependerá de creer que Dios destruirá a nuestros enemigos. Si tú crees que tu enemigo no te lo va a permitir, si tú crees que tu enemigo te va a impedir, entonces retrocederás. Entonces te descuidarás. Tendrás desánimo, desaliento de seguir avanzando, de luchar. Pero Dios ha dicho, avanza, porque vas a llegar en un día en que tendrás posesión de la promesa que yo te he hecho. A nosotros lo que nos motiva es lo que Dios nos va a dar. La vida eterna que Dios nos ha prometido, que desde ahora nos las ha entregado por medio de la fe en Cristo. Y que ningún enemigo, nadie, se puede oponer a la promesa de Dios. Nadie puede detener la obra de Dios. Nadie puede matar la obra de Dios. Solamente tú eres el que puede detener eso si tú no crees y retrocedes. Y eso es lo que el enemigo quiere. Cuando tú ves tantas cosas, tantas noticias, lo que infunden las noticias en tu vida son ganas de retroceder, pero aquellos que creen están viendo más allá de las noticias. Mira lo que hicieron ellos, le trajeron un reporte, pero un reporte era bueno y un reporte era malo. 10 espías trajeron malas noticias. El enemigo está creciendo, es fuerte, nos van a matar. Esa tierra no es buena, esa tierra no tiene ningún fruto. Un mal reporte. ¿De dónde estás recibiendo tus noticias? ¿De la televisión? ¿De la internet? ¿O estás recibiendo noticias de la palabra? Del reporte que trajeron Josué y Caleb. Era un reporte distinto. Ellos dijeron,
esa tierra es realmente buena, tierra que fluye leche y miel. Y los enemigos que hay ahí no son más fuertes que nosotros. Nosotros entraremos y poseemos la tierra. Vamos y avancemos. Es un reporte distinto. Pero ¿de dónde estás recibiendo tus noticias? ¿Cuáles son las noticias que tú estás recibiendo que van a hacer que tu fe se debilite y retrocedas? Notarás un desánimo, un cansancio espiritual. Notarás una pesadez espiritual en tu vida a causa de la falta de fe que infunde las malas noticias que tú puedas escuchar. Pero las buenas noticias de la vida eterna están en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que debe guiar nuestras vidas. No las noticias. Muchos cristianos quieren ver las noticias para ver cómo avanza todo. Pero yo te aseguro que lo que vas a encontrar son malas noticias. Porque el enemigo no quiere. La gente de fe, la gente que no tiene fe no habla de fe. La gente que no cree no te infundirá fe. Te infundirán es duda y temor. Entonces mira de dónde vas a recibir las noticias. Y debes creer que aunque los enemigos estén creciendo, aunque sean fuertes, el que está con nosotros es más fuerte. Porque el que está con nosotros, el que está en mí, en ti, es mucho más fuerte que el que está en el mundo. Nuestros obstáculos no serán una razón para retroceder. Cualquier obstáculo no será ninguna razón para retroceder. ¿Cuál es tu obstáculo más grande hoy para seguir avanzando como cristiano? ¿Cuál es tu mayor obstáculo para seguir creyendo en la promesa? Ningún obstáculo puede detenerte si tú has creído en la promesa de Dios. Los verdaderos cristianos no retroceden ante los enemigos. Si tú eres un verdadero cristiano, vas a perseverar. Serás como Josué y como Caleb. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo era un hombre que no se detenía por nada. Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira las palabras de Pablo. Yo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo. Todavía no he alcanzado la meta. ¿Cuál es la meta de la que Pablo está hablando? Dice el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. La meta del apóstol Pablo, él decía, no la he alcanzado, pero una cosa hago. Me olvido de lo que está detrás. Me olvido de Egipto. Me olvido de lo que en Egipto pude hacer y vivir. Me olvido de todo lo que yo quería en Egipto. Y ahora me extiendo a lo que está delante. Ahora me extiendo a la promesa que Dios me ha hecho. Ahora me extiendo a las cosas eternas. Ahora no pongo la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas que están pasando, porque son cosas temporales. Pero hay cosas más allá que nosotros debemos mirar. Cosas eternas, cosas que oído no oyó ni ojo vio, que han sido preparadas para los que le aman. Y esas cosas son las que nos deben hacer avanzar. Y el apóstol Pablo dice, me olvido de lo que está detrás. No voy a retroceder a lo que está detrás, sino que me voy a extender hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuántos de ustedes están pensando en cosas que están atrás? Olvídate de lo que está detrás y sigue avanzando hacia la meta. Sigue avanzando al premio, porque hay un premio que será entregado a los que han trabajado, a los que han servido, a los que han sufrido y han llorado, pero se han mantenido fieles a Dios y no han hecho su propia voluntad, sino que han dicho, yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho y voy a avanzar, porque yo tengo una tierra prometida que Dios ha dicho que tengo que llegar a ella. Y lo que Josué y Caleb dijeron fue lo mismo que dijo el apóstol Pablo.
Vamos, avancemos y tomemos posesión de la tierra. El apóstol Pablo está diciendo: voy adelante, a lo que está delante, a la meta. La meta del creyente es llegar un día a estar delante de Cristo, estar con Él y recibir lo que Él tiene para nosotros. Es fácil perder de vista la meta y fijarnos en lo fuerte del enemigo, perder la meta y mirar lo fuerte. Así está mucha gente hoy, están viendo lo fuerte del enemigo. Hay gente con depresión, con desaliento, con angustia, con ganas de suicidarse, con ganas de salir corriendo, y eso no es lo que Dios te ha llamado. Dios te ha dicho, por lo mucho, lo más fuerte que sea el enemigo, más fuerte somos nosotros, porque Dios es el que está con nosotros y Dios vencerá a nuestros enemigos. Pero la gente que no tiene fe es angustiada el día de hoy, tienen temor el día de hoy. Los que ponemos la mirada en la meta, creemos que Dios es más fuerte que el enemigo. Cuando tenemos la mirada puesta allá, sabemos, vamos a llegar allá. Y pase lo que pase, de aquí a allá, Dios nos ayudará. Y Dios vencerá todo lo que enfrentemos, si creemos y avanzamos. Si tienes a alguien ahí a tu lado, dile: avanza, no retrocedas. Sigue avanzando en la fe, no retrocedas en la fe. No temer ni desmayar es el resultado de la fe. La fe te ayuda a no desmayar. Deuteronomio capítulo 1, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, dice la palabra, Deuteronomio 1, 21, dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, porque Jehová el Dios de tus padres te ha dicho: no temas ni desmayes. Mira la palabra que le da Dios a Caleb, a Josué y a Israel. Y él le dice: Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Ya Él se las había entregado, solamente tenían que tomarla, pero ya Dios se las había entregado. Sube y toma posesión de ella, como Jehová tu Dios te ha dicho. No temas ni desmayes. Subamos, hermanos, y avancemos. No temamos, no nos detengamos por nada. Aunque el mundo esté bajo temor, bajo esclavitud, nosotros seguimos avanzando a la meta. Nosotros no nos detenemos, nosotros no nos distraemos, nosotros no tenemos temor, nosotros no nos desanimamos, porque tenemos la mirada puesta allá en la tierra que Dios nos ha prometido. Israel desmayó y retrocedió. No nos enfoquemos en el enemigo. No te enfoques en el enemigo. Sigue avanzando a lo que Dios ha prometido. Y tercera razón que Dios le da a Israel para que no retrocedieran, eran que debían seguir el espíritu de obediencia. Ellos tenían que seguir el espíritu de obediencia para no retroceder. Tenían que tener un espíritu de obediencia. Volviendo a Números capítulo 14. Números 14, versículo 11. Números 14, 11. Dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y el versículo 22 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra de donde
entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Aquí habla de una descendencia de Caleb. Habla de Caleb, habla de los que irritaron a Dios, de los que irritaron a Dios porque lo tentaron, porque desobedecieron, porque siguieron un espíritu de rebeldía. Pero habla de aquellos que siguieron un espíritu de obediencia, y dice que en Caleb hubo un espíritu diferente, y porque decidió ir en pos de mí. ¿Por qué Caleb tuvo un espíritu distinto? Porque Caleb no retrocedió, porque Caleb no se rebeldizó contra Dios, porque Caleb tuvo un espíritu de obediencia, un espíritu de sujeción, y Caleb decidió seguir a Dios, avanzar hacia lo que Dios había dicho y no a lo que el pueblo estaba diciendo y a lo que los demás estaban haciendo. Israel siguió un espíritu rebelde y cayó en el desierto. Y Dios le dijo a ellos acá: ninguno de los que me ha irritado, de los que se han rebeldizado, ninguno de ellos poseerá la tierra. Tengamos cuidado de no rebeldizarnos. Tengamos cuidado de no desobedecer a Dios. Caleb siguió un espíritu de obediencia y entró en la tierra prometida. Caleb obedeció y entró. El verso 36, el número 14. Número 14:36 dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Esto me habla mucho a mí. Esto me da un mensaje muy, muy grande, porque lo que está diciendo Dios, la causa por la que Israel, mucha generación, murió en el desierto, fue porque no creyeron y desacreditaron a Canaán, desacreditaron la tierra que Él les había dicho, hablaron mal de esa tierra. Pero Josué y Caleb, ellos quedaron con vida, porque ellos tuvieron un espíritu diferente. Ellos creyeron y dijeron: la tierra que Dios nos va a dar es buena, es una tierra que fluye leche y miel, vamos y poseamos. Obedecieron y ellos quedaron con vida. Nosotros necesitamos tener ese espíritu. La obediencia agrada a Dios. Josué y Caleb tenían claro que ellos iban a agradar a Dios obedeciendo a Dios. Ellos lo dicen, ellos lo dijeron porque desagradaría a Dios. Si no seguimos, vamos a desagradar a Dios. Si no avanzamos, vamos a desagradar a Dios. Escúchame esto: aquellos cristianos que no avanzan y retroceden, aquellos que hacen su voluntad y no hacen lo que Dios dice, están desagradando a Dios, y por esa razón es posible que no entren a la tierra. ¿Quiénes no entraron? Todos los que no creyeron, irritaron a Dios. Con la desobediencia lo irritaron. Y dice que lo han tentado más de 10 veces. Porque siempre cuando ellos no creían, ellos querían volver a Egipto y se rebeldizaban contra Dios. Aquellos que no obedezcan a Dios no podrán entrar. Pero tenemos que aprender de Caleb y de Josué. Ellos dijeron: vamos, porque desagradaríamos a Dios si no vamos. Miren lo que dice el verso 6, capítulo 14, verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ellos dijeron: la tierra es buena, y si Jehová se agrada, mira lo que dice Él, no nos la va a dar solamente porque Él nos los haya dicho y ya, sino que Él dice: si la tierra que Dios nos ha prometido es buena, y si Él se agrada de nosotros, de nuestra obediencia, de nuestro espíritu, entonces entraremos y Él nos las entregará.
¿Cuántos de nosotros llegaremos allá? Yo voy a llegar. Yo quiero obedecer a Dios y voy a seguir avanzando, porque a Dios le agradan son los que avanzan, no los que retroceden. Y dice la palabra allá en el libro de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para vida eterna, de los que avanzan para vida eterna. A Dios no le agradan los que retroceden, y tampoco le agradan los que retroceden y luego quieren avanzar. A Dios le agrada los que siempre quieren avanzar y no retroceden, de los que aunque luchen van a seguir, van a avanzar. Israel irritó a Dios porque lo desagradaron, pero debemos buscar el espíritu de Caleb y de Josué. Obedecer a Dios es el espíritu de los cristianos, la obediencia. Yo voy a ir a esa tierra. Si hay algo que me lo impide, lo voy a quitar de en medio. Pero yo voy a avanzar hacia adelante, al premio del supremo llamamiento. Y Josué y Caleb recibieron la tierra. Dice el capítulo 14, verso 8. Josué, el libro de Josué, Josué 14. Josué 14, verso 8 dice: dice la palabra aquí en Josué capítulo 14, verso 8: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová. Mira lo que dice aquí la palabra. Los que habían subido hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, dice Caleb y Josué, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Yo cumplí lo que Dios había dicho. Unos desobedecieron, pero tú sigue adelante, aunque otros desobedezcan, yo voy a seguir. Y eso fue lo que hizo Caleb, y él dijo: muchos desobedecieron, pero yo seguí y cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y entonces Moisés, que los trajo hasta el final con ellos, cuando se estaba despidiendo de ellos, le dijo: ciertamente entonces la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos y para tu descendencia, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová. Moisés hizo una oración, estaba diciéndole a ellos: ustedes cumplieron a Dios y Dios les cumplirá a ustedes, y heredarán la tierra para ustedes y para sus hijos. Y dice el verso 13: Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. ¿Dónde terminó todo? Josué tomó su tierra y le dio su parte a Caleb. Y Josué le dijo a Caleb: te entrego esta tierra. Le dio la tierra de Hebrón por heredad. Y dice: por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Caleb siguió un espíritu de obediencia hasta el día que llegó a la tierra. Josué y Caleb, Moisés, Josué y Caleb fueron los que entraron. Josué y Caleb porque Moisés llegó y la miró, pero Dios le dijo: no entrarás, Moisés. Moisés murió ahí.
Y Caleb entró y obtuvo el premio de su obediencia, de su fe, de creer. Y mira lo que dice la palabra. Por eso lo leo nuevamente y lo sigo leyendo, porque es lo más importante. Y dice la palabra que Josué le dijo a él: te entrego a esta tierra Hebrón por heredad, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Sabe que lo más importante el día de hoy de un cristiano es seguir cumplidamente a Dios? Obedecer a Dios cumplidamente. ¿Tú quieres llegar al final? ¿Quieres llegar hasta lo último como cristiano? ¿No quieres retroceder? Sigue a Dios cumplidamente. Todo. No acomodemos la palabra para cumplirla. No, la palabra es lo que dice y debemos cumplirla. Obedeciendo la palabra de Dios llegaremos al final. Y recibiremos la herencia. Recibiremos el premio. ¿Cuál es el espíritu que estás siguiendo? Los que retroceden son los que los que no creen, los que desobedecen, los que no siguen un espíritu de sujeción, de obediencia a la palabra, de obediencia a Dios. Esos van a quedar, esos no llegarán al final. Pero tú determinas seguir a Dios. Como dijo Caleb y Josué, nosotros seguiremos. Nosotros avanzaremos porque Dios lo dijo y porque agradaríamos a Dios. Porque de esa manera agradaría a Dios y nos entregará la tierra. Mira bien si tu vida agrada a Dios en estos momentos. Si no agradas a Dios, no avanzarás. Porque te vas a retroceder por no tener un espíritu de obediencia. La palabra nos dice que debemos obedecer. Debemos ser como Caleb y Josué. Tener una fe como la de Caleb y Josué para seguir avanzando. Vamos a orar en esta mañana. Si la palabra te habló en esta mañana, dale gracias a Él. Dale la gloria a Él en esta mañana. Y dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana has hablado a mi corazón. Me has dado razones para no retroceder. Me has dado un ejemplo en Josué y en Caleb para no retroceder. Queremos ser como Caleb, porque él tuvo un espíritu distinto, porque él fue fiel a tu palabra, porque él obedeció cumplidamente tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Y que un día, Señor, podamos llegar al final y recibir el premio del supremo llamamiento. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando. Seamos de los que avanzamos y no de los que retrocedemos. Seamos de los que tienen fe para seguir y no para retroceder. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hoy, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque hoy nos has enseñado que no debemos retroceder por los enemigos que tengamos, porque más podremos nosotros que ellos, porque eres tú el que está con nosotros, porque eres tú el que nos ayuda, eres tú el que nos ayuda a avanzar, eres tú, Señor, el que nos ayuda, el que nos alienta. Queremos creer, Señor, que la tierra que tú nos has prometido es verdaderamente una tierra buena, una tierra de bendición, una tierra, Señor, eterna en los cielos para todos nosotros. Queremos entender, Señor, que los enemigos, aunque sean grandes y fuertes, Señor, no nos impedirán llegar al final. Ningún enemigo nos podrá impedir llegar al final. Ningún enemigo podrá detenernos, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú eres más poderoso, Señor, y el favor tuyo está con nosotros, no con ellos. A causa del pecado del mundo, a causa del pecado de nuestros enemigos, el favor de Dios no está con ellos.
El favor tuyo no está con ellos. Tú estás con tu pueblo, Señor. Tú estás con aquellos que han decidido avanzar. Tú estás con aquellos que han dicho, vamos, sigamos adelante porque vamos a poseer la tierra que tú nos entregaste. Queremos aprender de Caleb la obediencia, la sujeción. Tener un espíritu distinto, no un espíritu de rebelión, no un espíritu de desobediencia, sino un espíritu de sometimiento y de seguir cumplidamente tu palabra. Dale la gloria a Dios en esta mañana. Dile, Señor, gracias. Porque tu palabra, Señor, me ha vivificado. Porque tu palabra me ha despertado en esta mañana. Porque tu palabra, Señor, hoy me ha hablado a no retroceder por nada. Que aunque los enemigos los he visto grandes, no me destruirán. Porque tú eres el que está conmigo, Señor. Porque tú eres el que pelea por mí. Porque tú eres el que vence a nuestros enemigos. Porque nuestros enemigos, Señor, son pequeños delante de ti. Y nada puede impedir que nosotros lleguemos al final. Nada podrá impedir nuestra meta, al premio del supremo llamamiento. Por tanto, Señor, olvidando lo que está detrás y nos extendemos a lo que está delante. Seguimos a lo que está delante. Lo que es pasado y ahora seguimos a la meta. Seguimos a la meta del supremo llamamiento. Lo que tú has dicho, lo que has prometido, lo que tu palabra nos ha enseñado, lo que tu palabra nos ha hablado, Señor, es real, es verdad. Y nosotros queremos creer en tu palabra y avanzar, Señor, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Avanza, no retrocedas, sigue adelante, no te canses, no desmayes. No temas ni desmayes, porque el Señor está con nosotros. Porque Él es más fuerte que tu enemigo. No te canses, sigue avanzando. Y digamos como dijo Josué y Caleb, sigamos adelante. Vayamos y poseamos la tierra. Vayamos adelante, aunque hay otros que han desagradado a Dios, aunque hay otros que quisieron retroceder, aunque hay otros que se quedaron atrás. Nosotros queremos seguir y llegar a la meta. No queremos quedar a la mitad del camino, Señor. No queremos volver atrás. Danos esa fe, Señor, para seguir. Danos la fe que tuvo Josué y que tuvo Caleb para avanzar. Danos la fe de Caleb para seguir. Y que un día nos entregues la tierra, así como se la entregaste a Caleb como premio. Porque él creyó y avanzó y no quedaron en el desierto. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Amén y amén. Dios te bendiga, hermanos, cada familia, cada hogar. Damos gracias a Dios porque la palabra nos ha hablado en esta mañana, porque te ha bendecido, porque nos ha edificado, ministrado. Y recuerda siempre que solamente los que creen, los que tienen fe, podrán seguir avanzando. Y tenemos muchas razones para no retroceder. Creamos en lo que Dios nos ha dicho y sigamos avanzando. Y no retrocedas ni un solo paso atrás, sino sigue adelante. Dios les bendiga a todos, a cada familia y a cada hermano y a cada amigo que pudo estar conectado en esta mañana. Y que el Señor siga haciendo su obra en cada uno de ustedes. Bendiciones en este día para todos. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alegren, si se alegrarán con gozo, victoria.
victorioso es Él. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los sustos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Bueno es alabarte, Dios, y cantar salmos, oh altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, y en noche cantaré. La, 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 moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano, crecer en la casa de Adonai, y allí siempre viviré. La, 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 Ronnie Matzion. Ronnie Matzion. Arium Israel. Simpligarsi Becholer. Bat Yerushalayim. Canta, canta, oh canción. Regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti,